Ya. Entonces vamos a comenzar a revisar lo que sería en esta oportunidad el síndrome cerebeloso, ¿no? Parte del avance del programado, ¿no? Para la materia de imagenología 1. ¿Ya? Haremos un pequeño recordatorio, ¿no? En este caso, el síndrome cerebeloso que va plenamente abarcar lo que es el cerebelo, ¿no? Entonces nosotros primeramente vamos a recordar que el cerebelo es una estructura del sistema nervioso central que tiene como función esencial conseguir que los movimientos sean uniformes y coordinados, ¿no? Esa es su principal función, equilibrio y coordinación, ¿no? Vamos a ver que recibe órdenes e información de otros órganos, en este caso como del cerebro, la médula espinal y los receptores sensoriales. Además, otras funciones que cumple el cerebelo va a ser de regular funciones como el equilibrio, coordinación motora, postura corporal, regulación del tono muscular y movimientos voluntarios como la deambulación o marcha. Eh, en todo caso, va a ser el cerebelo que todas estas funciones se lleven a cabo con precisión y economía de esfuerzo, ¿no? Además, vamos a ver que el cerebelo participa en la fluencia del lenguaje, procesos cognitivos, de aprendizaje, de patrones motores, percepción visoespacial, regulación de las funciones ejecutivas y emocionales, entre otras. Recordando, ¿no? Un poco de dónde se encuentra el cerebelo, vamos a ver que específicamente este es un órgano que se va a encontrar en la fosa craneal posterior. Además está cubierto por arriba por la tienda del cerebelo, ¿no? Que la separa específicamente de lo que es el mesencéfalo. Vamos a ver que la parte más grande del cerebelo es el cerebro posterior, ¿no? O sea, se encuentra ubicada en la parte posterior de la bóveda craneana, además se ubica por detrás del cuarto ventrículo. Vamos a ver que y la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, entre estas estructuras, como estamos viendo en la imagen, nosotros vamos a ubicar al cerebelo. Bueno, seguimos revisando su anatomía. Vamos a ver que en el cerebelo nosotros vamos a encontrar dos hemisferios cerebelosos, ¿no? Que están específicamente divididos, ¿no? Y están unidos por un vermis mediano estrecho, ¿no? Que representa la parte central del cerebelo. Además, vamos a ver que el cerebelo está conectado con la cara posterior del tronco del encéfalo por pedúnculos cerebelosos, ¿no? Que se pueden observar aquí en la imagen, ¿ya? Y los pedúnculos cerebelosos, o sea, por su localización, se conocen como pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. ¿Ya? Aquí, viendo los pedúnculos cerebelosos en un esquema, entonces estaríamos viendo que la conexión de los mismos, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos, en este caso los superiores, se van a conectar en sí con el mesencéfalo, ¿no? Vamos a ver que los pedúnculos cerebelosos, en este caso de localización media, se van a conectar exactamente con lo que es la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos inferiores se conectan directamente con lo que sería el bulbo raquídeo, ¿no? De ahí que nosotros podamos establecer las áreas del cerebelo que van a participar en regular las diferentes funciones que ya hemos mencionado, ¿no? Hablando ya de lo que sería el síndrome cerebeloso, vamos a ver que este síndrome se define como el conjunto de signos y síntomas provocados por la alteración anatómica o funcional del cerebelo. Además, vamos a ver que esta es una condición que afecta el control del cerebelo sobre el movimiento estático y dinámico, ¿no? Y lo que hace que el paciente o que este síndrome se manifieste provocando pérdida de la fuerza, debilidad muscular, temblor intencional y alteraciones en la marcha. Bueno, revisando lo que es la anatomofisiología y algunos conceptos que nosotros debemos
recordar, ¿no? De acuerdo a la conexión igual y transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Revisaremos primeramente lo que es la aferencia sensitiva, ¿no? Que se refiere a todo lo relacionado con los estímulos sensitivos que van a llegar a la médula espinal, ¿no? Y estas neuronas van a ser encargadas de la recepción de sensaciones para transmitirlas al cerebro. En este caso, las sensaciones que se transmiten llegan desde los diferentes órganos, músculos y tejidos del cuerpo hacia el cerebro, ¿no? Y hablando de lo que sería la eferencia sensitiva, vamos a ver que el término deferencia sí se utiliza para referirse a lo que es a los impulsos nerviosos de salida, ¿no? Como está en su término en inglés, output, de datos que va desde el sistema nervioso central, en este caso hacia las fibras musculares y las glándulas encargadas de liberar todo tipo de sustancias y hormonas, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso las neuronas eferentes son las que se encargan de conducir la información desde el cerebro hacia los músculos implicados. Entonces, como nosotros estamos viendo ahora en la imagen, estamos viendo, ¿no? Específicamente, o sea, ¿no? La transmisión de los impulsos nerviosos de la forma aferente y eferente, ¿no? Definiendo que un nervio aferente va a ser el que conduce los impulsos nerviosos, como lo hemos mencionado, ¿no? Desde la piel, como está en el gráfico, u otros órganos hacia, en este caso, son los impulsos de llegada, ¿no? Hacia el sistema nervioso, ¿no? Y en el cambio, los nervios eferentes, vamos a ver que son las cadenas nerviosas que van a transmitir los impulsos nerviosos desde el cerebro o el sistema nervioso hacia, en este caso habíamos mencionado, ¿no? Los músculos que están inervados por estas terminaciones, ¿no? Analizamos estas vías de transmisión porque específicamente en lo que sería el síndrome cerebeloso, va a haber una alteración en la transmisión de estos impulsos nerviosos, ¿no? Como lo vamos a ver, obviamente ocasionado por diferentes patologías. Bueno, entonces, viendo ya en este cuadro, revisando, ¿no? Lo que son las conexiones y vías cerebelosas, ¿no? Ya en relación con lo que hemos estudiado de aferencia y eferencia, vamos a ver que estas conexiones son 6 cordones gruesos que se distribuyen, o sea, que parten desde el cerebelo y se distribuyen de 3 en 3 a cada lado, ¿no? Que en este caso van a partir de los denominados pedúnculos cerebelosos. Además, estos pedúnculos cerebelosos que habíamos mencionado, que son superior, medio e inferior, se unen al cerebro con los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y ahí estamos viendo pedúnculos superiores con la protuberancia, pedúnculos cerebelosos medios y con el bulbo en cuestión de ser los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no? Por su localización. Vamos a observar en este caso, aquí está ¿no? En esta diapositiva, vemos que los pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes, o sea, con su otro nombre, vamos a ver que están constituidos en su mayor parte por fibras aferentes, ¿no? Que van a ser en realidad la cadena sensitiva propioceptiva, en este caso del oído en la parte del laberinto de los músculos esqueléticos y de las articulaciones y también en una poca composición presentan fibras eferentes en menor número, ¿no? Vamos a ver que el pedúnculo cerebeloso inferior en su vía aferente y eferente, ¿no? En su función, vamos a ver la vía aferente primero, que habíamos mencionado que es la que más va a predominar a este nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores. En este caso está constituida por el fascículo espinocerebeloso, dorsal directo, ¿no? De Fleisch, que se conoce así, después fibras arciformes externas, dorsales o fascículo cúneo cerebeloso. También vamos a ver por las fibras provenientes de los núcleos sensitivos, de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, por el fascículo olivo cerebeloso, por las fibras reticulocerebelosas, fascículo vestibulocerebeloso, ¿no? O sea, es toda la cadena específicamente de nervios que van a constituir la vía aferente, ¿no? De los pedúnculos cerebelosos inferiores. Después vamos a ver la vía eferente, en este caso constituida por el fascículo cerebelo vestibular,
fibras que nacen de la corteza paleocerebelosa y hacen una estación en los núcleos emboliforme, globoso y van a la formación reticular del puente del bulbo. Analizando los otros pedúnculos cerebelosos y sus conexiones, ¿no? Vamos a ver que el pedúnculo cerebeloso medio, que se conoce también como brazos pontinos, específicamente van a tener fibras aferentes, ¿no? O sea, fibras que nosotros ya conocemos que van a transmitir los impulsos desde el cerebelo, en este caso, hacia los músculos, ¿no? Estas fibras aquí mencionan, ¿no? Unen en el cerebro a la protuberancia, se unen en el cerebro a la protuberancia y están formados por fibras predominantemente aferentes, ¿no? O sea, conductoras. Vamos a ver que estas fibras aferentes van a ser en los núcleos del puente, se entrecruzan en la línea media y terminan en la corteza neocerebelosa, alcanzando la parte posterior de los hemisferios, ¿no? Y específicamente van a constituir la segunda neurona de la vía córtico-pontocerebelosa. Vamos a ver que las fibras que desde los núcleos cerebelosos van a específicamente a inervar un lado, ¿no? Específicamente del cuerpo, y en este caso van a corresponder al hemisferio cerebeloso del lado opuesto, ¿no? Pasa lo mismo, o sea, cuando habíamos estudiado lo que era el síndrome piramidal y extrapiramidal, ¿no? Cuando nosotros vemos, digamos que por descenso, estas fibras nerviosas, por el entrecruzamiento que realizan, específicamente inervaban el lado ipsilateral del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que digamos a nosotros igual en cuanto al diagnóstico nos va a hacer sospechar de acuerdo a la clínica, ¿no? Si es que digamos el paciente está presentando como habíamos mencionado ya, ¿no? O sea, una alteración, digamos, en el movimiento, un temblor, digamos, en el brazo izquierdo, entonces veremos que en este caso el hemisferio cerebeloso afectado sería el derecho, ¿no? Por el entrecruzamiento queda esta inervación ipsilateral del cuerpo, ¿ya? Después vamos a ver los pedúnculos cerebelosos superiores o que también se llaman brazos conjuntivales, ¿no? Y en este caso, bueno, está más, o sea, más constituido, como lo estamos viendo en la diapositiva. No sé si pueden ver la diapositiva, jóvenes. Creo que ya no, no sé. No, doctora. Ya, entonces, bueno, estamos revisando solamente para ¿no? Para tenerlo en conocimiento, entonces que los pedúnculos cerebelosos superiores o brazos conjuntivales igual van a tener una vía aferente, pero va a ser predominante en este caso la vía eferente. Y ahí estamos viendo, ¿no? Que está compuesta en este caso por el fascículo espinocerebeloso ventral, que va a constituir lo que es la vía aferente, y está constituido por fibras que se originan en las astas posteriores medulares, se entrecruzan y continúan a través del bulbo raquídeo, la protuberancia y el pedúnculo cerebral, ¿no? Y la vía eferente estará compuesta por las fibras ascendentes que nacen en la corteza paleocerebelosa y previo relevo de los núcleos emboliforme y globoso, cruzan la línea media y alcanzan el núcleo magnocelular del núcleo rojo, ¿no? Fibras ascendentes que nacen de la corteza neurocelulosa y previo relevo del núcleo dentado, cruzan la línea media y alcanzan los núcleos ventrolateral, estamos viendo por descenso, ¿no? Ventral, anterior del tálamo y el núcleo rojo contralateral. Ya. Analizando el síndrome cerebeloso y en lo que sería patogenia, ¿no? Entonces, por las funciones mismas que cumple el cerebelo, nosotros vamos a encontrar diferentes alteraciones, en este caso casi todas de tipo motor, ¿no? En cuestión de identificar, ¿no? Una lesión a nivel del cerebelo. En este caso, en patogenia, vamos a ver que nosotros vamos a encontrar, o sea, estas son alteraciones englobadas, ¿no? Alteraciones de la eumetría, en este caso, alteraciones de la isostenia, alteraciones de la sinergia, alteraciones de la diadocinesia y alteraciones del tono muscular. Ya. Entonces, ahí estamos viendo las alteraciones específicamente, bueno, que engloban, digamos, todas las alteraciones que se van a presentar en el síndrome cerebeloso, ¿no? Después vamos a ver en este caso ya lo que sería la etiología, ¿no? Del por qué se produciría este tipo de síndrome. Vamos a ver específicamente que se atribuye esto a enfermedades
con síndrome cerebeloso puro o dominante, ¿no? En cuestión de que, aquí estamos viendo, ¿no? Podría ser ocasionado este síndrome por tumores del sistema nervioso central que incluso hayan por compresión alcanzado el tejido cerebeloso, ¿no? También por algún cuadro hemorrágico que tal vez solamente esté presente o tenga una localización en la base posterior donde se encuentra el cerebelo, ¿no? Y lo esté afectando. También vamos a ver por infarto o lesiones de tipo isquémico que obviamente abarquen el tejido cerebeloso, procesos inflamatorios o cerebritis infecciosa, la presencia de abscesos o quistes a este nivel, ¿no? En el cerebelo vamos a ver también lesiones de tipo traumático eh, y también una atrofia del cerebro va a estar, o sea, dentro de lo que es etiología, ¿no? También vamos a ver etiología en cuanto a enfermedades con síndrome cerebeloso asociado con manifestaciones piramidales, ¿no? Y esto porque, como hemos visto, ¿no? Las vías de descenso, también el cerebelo va a estar incluido, ¿no? En lo que va a ser las fibras de descenso del haz piramidal. Entonces, vamos a ver aquí, engloba lo que sería la esclerosis múltiple, que incluiría el desgaste, ¿no? De estas fibras aferentes o eferentes que estarían relacionadas con la función del cerebelo, enfermedades heredodegenerativas. En este caso podría incluir, ¿no? Lo que sería el ELA, también vamos a ver el síndrome del tronco o tallo cerebral, ¿no? Entre las más, digamos, conocidas. ¿Ya? Y bueno, aquí ahora vamos a revisar algunas imágenes, ¿no? De lo que sería el diagnóstico etiológico, como lo hemos mencionado. Bueno, esta figura aquí específicamente estamos viendo el síndrome que menciona, ¿no? De Weinberg en una resonancia magnética, donde en una proyección axial, como conocemos ya el corte axial, se muestra, ¿no? En el área que está el círculo celeste, un infarto laterovulvar izquierdo, ¿no? Que se muestra por la variación de densidad en el tejido del hemisferio cerebeloso, ¿no? Que estamos viendo, lo estamos viendo ahí. Bueno, en esta figura estaríamos viendo el síndrome cerebeloso ocasionado por un hematoma que está por la flechita ahí está celeste, ¿no ve, jóvenes? Un hematoma en el hemisferio cerebeloso derecho por una rotura de un cavernoma, ¿no? Que obviamente también es la presencia de un tumor en una resonancia magnética en la proyección axial. Estamos viendo aquí, en este caso, también podría ser ocasionado, habíamos mencionado, ¿no? Por tumores del sistema nervioso y en este caso, viendo que el producto en cuanto a etiología, estaría siendo producido el síndrome cerebeloso por un meningioma del agujero occipital, que estaría en este caso desplazando, ¿no? El bulbo específicamente toda la región bulbo-protuberancial del cerebelo, ¿no? En esta resonancia magnética. Y estamos viendo ahí, por ejemplo, en las flechitas que he colocado, ¿no? Es una pérdida de la morfología de ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? Por la presencia del meningioma y la compresión que estaría ocasionando en este tejido, ¿no? Ahí, si ustedes pueden ver, hay una pérdida en la relación de morfología, ¿no? Por último, estaríamos viendo aquí, bueno, aquí menciona, ¿no? Malformación de Chiari tipo 1, o sea, parte igual de la etiología, en una resonancia magnética de proyección lateral, un corte sagital, donde estamos viendo el descenso de las amígdalas cerebelosas hacia, en este caso, relaciona, ¿no? Hacia la vértebra cervical 2, ¿no? O sea, que el descenso estaría siendo marcado por la flechita, o sea, para que usted lo pueda notar, ¿no? En comparación con la flechita este celeste, ¿no? Bueno, entonces, ya hablando de lo que sería, en este caso, las manifestaciones clínicas, ¿no? Y el diagnóstico que nosotros, digamos, vamos a realizar en lo que sería el síndrome cerebeloso,
Ya va a ir, obviamente, de acuerdo a la sospecha de la etiología, va a ir ¿no? Nuestro estudio siempre basado el diagnóstico imagenológico en cuestión de ¿no? De ¿no? Nuestra sospecha según la clínica también que el paciente manifieste, ya, y para confirmar, ¿no? Para confirmar nuestra sospecha, ¿no? En este caso, dentro de la clínica va a estar relacionado la presencia de vértigo, que se va a presentar cuando el enfermo, bueno, se encuentre en bipedestación y el paciente referirá a ¿no? O sea, una sensación de mareo, ¿no? También puede presentarse, o sea, en cualquier, aquí menciona, ¿no? En cualquier posición, podría producirse cuando incluso el paciente esté acostado o sobre el lado opuesto de la lesión, ¿no? En este caso, las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso, vamos a ver que se podrían dividir entre manifestaciones de tipo estática, cinética, movimientos pasivos y otros, ¿no? Estáticos obviamente referidos a cuando el paciente, digamos, está, digamos, tal vez en reposo y comienza a presentar algún tipo de temblor, ¿no? Que lo vamos a revisar ahorita terminología. Después vamos a ver cinéticas, obviamente, como su nombre indica, durante el movimiento del paciente aparezca, digamos, una alteración de coordinación, ¿no? Movimientos pasivos, o sea, el paciente, digamos, cuando pierde, ¿no? La capacidad de control y otros, como ahorita lo vamos a ver. A ver, para que se vea. Ya. Dentro de lo que es el síndrome cerebeloso y las dos presentaciones más frecuentes que nosotros vamos a poder identificar, tenemos lo que es el síndrome cerebeloso de Vermis, o sea que estaríamos hablando de afectación de la parte central del cerebelo, ¿no ve? Y el síndrome cerebeloso hemisférico, ¿no? O sea, pudiendo abarcar uno o ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? En este caso vemos que son dos, derecho e izquierdo. Entonces, dentro de estos dos síndromes ingresan, digamos, todas las manifestaciones clínicas, ¿no? Que nosotros vamos a poder encontrar, o sea, relacionadas con lo que sería el síndrome cerebeloso, ¿no? Bueno, analizando, digamos, el síndrome cerebeloso del Vermis, vamos a ver que la causa más frecuente establecida en este caso será la presencia del meduloblastoma en el Vermis en los niños, ¿no? En los niños, que sabemos que es un tumor del sistema nervioso central. Y entre los síntomas, nosotros vamos a encontrar que puede haber signos y síntomas relacionados con el sistema vestibular. Sabemos que el Vermis aquí no hace una relación, es el único que influye sobre estructuras de la línea media, ¿no? En este caso, el paciente podrá presentar una descoordinación muscular que afecta la cabeza y el tronco, más no las extremidades, porque estamos viendo que o sea, va a dirigir la parte central del cuerpo, ¿no? Y se produce una tendencia de caída hacia adelante o hacia atrás del paciente por pérdida de equilibrio, con dificultad de específicamente mantener la cabeza estable en posición erecta. También puede haber dificultad para mantener el tronco erguido, ¿no? Estaríamos viendo ahí del Vermis, entonces la manifestación clínica va a ser de tipo central, ¿no? Como lo estamos viendo por eh, específicamente localización, ¿no? En cambio, el síndrome cerebeloso hemisférico, o sea, hablando ya de afectación ya sea del hemisferio cerebeloso derecho o izquierdo, ¿no? La causa de este síndrome podrá ser ya sea la presencia de un tumor o un proceso isquémico en un hemisferio cerebeloso, ¿no? Vamos a ver aquí un cachito, por favor, para que lo vean. Los síntomas y signos en este caso podrán ser unilaterales, ¿no? Ya que cada hemisferio cerebeloso va a inervar el lado ipsilateral del cuerpo, ¿no? Eh, como les mencionaba, ¿no? O sea, paciente que, digamos, presenta, digamos, un temblor en este caso, digamos, el miembro inferior izquierdo, o sea, y que sea de origen cerebeloso, entonces vamos a ver que en este caso el hemisferio cerebeloso afectado sería el derecho por la inervación ipsilateral que les he mencionado, ¿no? Aquí está mencionando que estarían alterados movimientos de las extremidades, especialmente brazos y piernas, ¿no? Donde la hipermetría y la descomposición del movimiento son muy evidentes a menudo y se produce una oscilación o caída del lado de la lesión, ¿no? También son hallazgos frecuentes la disartia y el nistagmus. Ya esos son los dos síndromes cerebrales que nosotros vamos a encontrar. Ahora,
En cuestión de analizar los signos de trastornos cerebelosos, ¿no? O sea, ya hablando de la clínica, vamos a poder encontrar todas estas alteraciones, ¿no? Que son producidas por una alteración en este caso, el cerebelo. Vamos a definir primeramente ataxia, que en este caso se define como una marcha tambaleante de base ancha, ¿no? También vamos a ver, podría existir en el paciente una descomposición del movimiento, cuya manifestación va a ser incapacidad para, en este caso, secuenciar correctamente los actos coordinados finos, ¿no? La disartia, como su nombre indica, es incapacidad para articular correctamente las palabras con una expresión confusa e inadecuada. Ahí estamos viendo, ¿no? Disdiadonesia, perdón, disdiadococinesia, incapacidad para realizar movimientos alternantes rápidos, dismetría, discapacidad para controlar la amplitud del movimiento. Aquí vamos a seguir analizando, ¿no? O sea, estos son los trastornos relacionados específicamente con el síndrome cerebeloso. La hipotonía, que se manifiesta por disminución del tono muscular, ¿no? O sea, vamos a encontrar flacidez, el nistagmus o nistagmo, que es la oscilación involuntaria rápida de los globos oculares en una dirección horizontal, vertical o rotatoria, con el componente máximo hacia el lado de la lesión cerebelosa, ¿no? Eh, Palabra aquí menciona escondida, ¿no? Pronunciación lenta con tendencia a vacilar al comenzar una palabra o una sílaba. Y por último, el temblor, ¿no? El temblor que más que todo vamos a ver, es el movimiento oscilatorio, alternante, rítmico de una extremidad a medida que se aproxima a su objetivo. En este caso podemos hablar de temblor intencional o de la musculatura proximal cuando se intenta adoptar a una postura fija o apoyar al peso, ¿no? Temblor postural. Entonces, englobando lo que sería, en este caso ya la clínica, habíamos hablado de dos tipos de síndrome, ¿no? El síndrome en cuestión de que abarcaría la lesión del vermis cerebeloso, ¿no? Aquí estamos englobando ¿no? Los síntomas que presentaría el paciente en el caso de que el vermis esté afectado, ¿no? Que van a ser signos que pueden ser desapercibidos de cúbito y se manifiestan más que todo al ponerse de pie. Entonces, manifestación ocular estaría el nistagmus, también estaría la presencia de desviaciones. Hemos hablado que el paciente podría caer adelante hacia atrás porque la parte central del cuerpo estaría afectada, ¿no? Vamos a ver ahí ataxia, trastorno del equilibrio en bipedestación y trastornos en la marcha. Los signos de lesión en hemisferios, ¿no? La segunda clasificación del síndrome cerebeloso. En este caso, podríamos encontrar en el paciente hipotonía del lado enfermo, disartia, dismetría, y hasta aquí englobado, todo lo que hemos revisado, ¿no, jóvenes? Braditelooxinesia, disdiadoconesia, temblor cinético intencional, prueba del rebote de Stewart Holmes y pequeña asinergia. Bueno, aquí tenemos un recuadro ya que específicamente, bueno, estaría englobando, ¿no? Los síndromes, ya específicamente digamos que, como hemos mencionado, ¿no? O sea, que en este caso abarca, digamos, el síndrome cerebeloso del vermix, ¿ya? Pero también de diferente localización, ¿no? En este caso, digamos, se englobaría, por ejemplo, aquí vamos a verlo, ¿no? En el primer recuadro, digamos, en el recuadro de color verde, donde estamos viendo el síndrome cerebeloso medial, verminiano, o sea, que está afectando el vermis, también, o sea, llamado como síndrome cerebeloso palio cerebeloso rostral. En este caso, las manifestaciones, vamos a, las tienen ahí, ¿no? Por ejemplo, solamente vamos a leer ese. Aumento de la base de la sustentación. También podría existir una ataxia en la marcha. Esto específicamente por la localización del síndrome, ¿no? Taxia dinámica, talón, rodilla, índice, nariz, preservado o relativamente preservados. En este caso, el paciente no presenta hipotonía, no presenta disartia,
no presenta nistagmus y bueno, la sospecha, ahí está, ¿no? En cuanto a etiología, al último estamos viendo que podría ser ocasionada por una atrofia cerebelosa por la ingesta excesiva de alcohol, ¿no? Entonces, y ahí abajito tenemos las etiologías de los 3 otros síndromes cerebelosos que yo pienso que ustedes lo van a poder revisar, ¿no? Al ver, digamos, bueno, este recuadro, ¿no? Que engloba igualmente ¿no? La presentación de las lesiones neurológicas por localización de dónde se estaría desarrollando el síndrome cerebeloso. ¿No? Y ahí tenemos las diferentes, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, como nosotros sabemos que son lesiones neurológicas, o sea, y conocemos que en casi la mayoría de los casos son lesiones de tipo irreversible, ya que el tejido nervioso no se regenera, estará basado en el tratamiento del síndrome cerebeloso, va a estar basado en realizar, ¿no? Un tratamiento de fisioterapia para ¿no? Para mejorar la calidad de vida del paciente. Será que específicamente se trabaje en lo que es rehabilitación del paciente una vez, digamos, que ha comenzado a desarrollar algún tipo de síntoma neurológico, ¿no? Que esté causando una discapacidad al paciente, es más que todo manejar y mejorar, ¿no? El estado funcional, sensorial y psíquico, ¿no? Que para hacer que el paciente se vuelva más independiente, ¿no? Y los objetivos, más que todo el tratamiento, van a ser ¿no? De mejorar la coordinación de los movimientos del paciente con fisioterapia, ¿no? Reinsertar automatismos funcionales en cuestión de que, o sea, lograr, ¿no? Que el paciente, digamos, sea más independiente en realizar, digamos, cualquier tipo de movimiento. También vamos a ver ¿no? También reeducar el equilibrio del paciente y eso es todo con fisioterapia, ¿no? Y reeducar también lo que sería la marcha, ¿no? En cuestión de ver qué estaría afectado. ¿Ya? Y bueno, eso sí, era toda la presentación, jóvenes. No sé si hay preguntas, ahorita estoy viendo esto y no estoy pudiendo... Ya, espera un ratito. Bueno, ya están informadas por si acaso las señoritas de la exposición, o sea, de defensa de casos clínicos, ¿no? Ya, yo creo que sí, ya nos